Santiago, carta de Santiago, dice capítulo 3, versículo 13. Hay un título acá en mi Biblia que dice la sabiduría de lo alto. Y le he puesto como título a esta enseñanza, Cristo sabiduría. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo es la sabiduría? Amén. Disponga tu corazón, disponga tu espíritu para que la palabra entre y cumpla ese propósito en nuestra vida. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Diga conmigo: Señor, en esta tarde, que tu palabra cumpla el propósito en mi vida. Amén y amén. Denle un aplauso a él porque él es bueno. Gloria a Dios. Bien, les decía que le he colocado como título a como tema, a esta enseñanza, Cristo sabiduría. Amén. La sabiduría es Él. Él es el todo. Amén, Él es el todo. Y empieza aquí una pregunta diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Listo? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia ¿qué? Mansedumbre. Si hay alguien sabio y entendido, muestre su buena ¿qué? Conducta, muestre su buena expresión. Y como alguien que no tenga el conocimiento de la sabiduría de lo alto puede tener esa conducta, ¿cierto? Y empieza diciendo aquí: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esto no es sabiduría de lo alto. Sigue el siguiente versículo diciendo: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría que vemos en el sistema, o que vemos en el mundo, ¿verdad? Es una sabiduría animal y diabólica, que para sobresalir ante las personas no importa si las pisotea, si las maltrata, ¿cierto? No le interesa, porque es una sabiduría que natural, es una sabiduría animal o diabólica. Sigue hablando el siguiente texto y dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra que perversa. ¿Hay qué? Perversidad. Entonces aquí no hay sabiduría de lo alto, o no está Cristo como sabiduría. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Pero la sabiduría, versículo 17, ahí habla de una sabiduría extraordinaria. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, quiere decir buena, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de lo alto. Una sabiduría que buena, pacífica, de mansedumbre, ¿verdad? Y eso nos recuerda cuando dice la palabra que nuestro gozo, que las obras del Espíritu Santo son ¿qué? Amor, gozo, paciencia, voluntad, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Dominio propio. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de donde está Cristo, de donde usted y yo estamos con Él. Una sabiduría diferente a la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal se basa en conocimiento, en investigaciones, pero la sabiduría de Cristo se basa en fe y en frutos, en una vida de expresión. El siguiente texto que dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Se siembra en justicia. Es una sabiduría que trae ¿qué? Justicia. Pero vamos a Proverbios capítulo 2, que dice, que habla allí de esta sabiduría que es Cristo. Amén. Cristo como sabiduría. Cristo es la sabiduría para usted y para mí. Por eso nosotros actuamos con prudencia. Proverbios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice allí el escritor a los Proverbios? Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, que dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que el proverbista, inspirado por el Espíritu, habla ¿qué? Sobre anhelar esta sabiduría. Y podemos decir que la sabiduría en la cual él está hablando aquí es Cristo, porque Él no es todo. Él hace sabio al que no es sabio. Él hace entendido al que no es entendido, ¿verdad? ¿Y para qué es esta sabiduría? ¿Para qué? Dice allá el versículo 5: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para conocerle más a Él. ¿Cuál es el propósito? Conocerlo más a Él. Para eso es la sabiduría, pero también para guiarnos en nuestra vida cotidiana. Sigue diciendo el texto, verso 6: porque Jehová dará ¿qué? La sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Y a dónde viene el conocimiento y la inteligencia? Del Señor, de Dios. Por eso es que el mundo natural o el sistema no tiene sabiduría. Tiene conocimiento, sí, pero no tiene sabiduría. Para triunfar no le importa, les decía al principio, pasar por encima o hacer daño, ¿verdad? Reventar las cosas para sobresalir. Pero en Dios no es así. La sabiduría en Cristo es pacífica. Amén. Es pacífica. Sigue diciendo el versículo 7. Dice: Él provee de sana ¿qué? Sabiduría a los rectos. ¿Cuántos rectos hay aquí? Él es tu proveedor de sabiduría para guiar tu casa. Dice: es cuando los que caminan rectamente, dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es cuando a los que caminan, en cuanto a los que caminan rectamente. Dice: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Él nos preserva, la sabiduría nos ayuda a ser preservados en esta tierra. Andamos con sigilo, con esa sabiduría del Señor. ¿Qué me conviene, qué no me conviene? ¿Verdad? ¿Qué hago, qué no hago? ¿Qué como, qué no como? ¿Qué bebo, qué no bebo? ¿Por qué? Porque hay cosas, no todo me es lícito, pero no todo me conviene, decía el
Pablo, ¿se han leído esa palabra? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es sabiduría de lo alto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me cae bien al cuerpo. ¿Sí o no? Si yo como, por decirlo así, todos los días cerdo, y coma cerdo, se le van a tapar las venas y te vas a morir antes de que Dios te llame. Y cuando llegues allá vas a decir: Señor, ¿por qué me llamaste tan temprano? Y Él te va a decir: no, es que usted no lo estaba esperando todavía, pasa que usted no me cuidó, pero no era el tiempo que usted estuviera acá. Entonces debemos ¿qué? Cuidarnos, tener ¿qué? Sabiduría en el andar, en el trasegar diario, cómo hablamos, cómo nos expresamos, cómo nos manejamos delante de la gente imprudente, que no es sabia, que los gobierna el sistema o el mundo. Tenemos que tener sabiduría. Hay lugares donde nosotros no debemos entrar, ¿sí o no? Porque dice el apóstol Pablo, dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Hay lugares en los cuales nosotros no somos bienvenidos, porque nos puede pasar algo. Con esta inseguridad que hay hoy día, si yo me meto en un pool a mirar a jugar pool, tal que vengan a matar a uno de los que están por ahí jugando pool y después una bala perdida. Señor, ¿por qué me llamaste tan temprano? ¿No? Que usted estaba metido en donde tenía que estar. Yo no lo estaba esperando. Puede pasar, ¿sí o no? Entonces nosotros somos ¿qué? Sabios, prudentes, tenemos la sabiduría del Señor. Tenemos la sabiduría de Cristo. Nosotros somos la expresión de Cristo en la tierra. ¿Cómo conocerán aquellos al cual no han oído? ¿Y cómo lo verán? Dice: si nadie les predica. Uno sin predicar, la gente puede conocer al Señor. La gente conoce por la expresión de Cristo que tenemos en nuestra vida. Dice la palabra que somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. En otras palabras, Él habita en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: voy llena, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por allá en una ocasión Él se enoja y decía: es que quiero hacer esto, pero no lo hago, no lo puedo hacer. Todo por Cristo, por amor a Cristo. Él quería hacer cosas, pero no lo hacía, ¿verdad? Y creo que, si no estoy mal, el apóstol Pedro dice que había uno de los dos, no sé si Pedro o Pablo, no estoy seguro ahorita, pero decía: si como, bebo esto y hace caer a mi hermano, no lo como, aunque me sea lícito. Y si a mi hermano, si no es lícito para mí, pero si no lo como, mi hermano se va a sentir mal, yo lo como, con tal de que Cristo no sea ¿qué? Vituperado. O sea, hacer cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Cristo sea ¿qué? Presentado ante el que no le conoce. Amén. Siempre y cuando estén bajo la dirección bíblica, la dirección de la palabra, bajo la sabiduría de Dios, entre lo que me conviene y no en lo que no me conviene. Porque recuerde, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces tenemos que tener sabiduría en todas estas cosas. Sigue diciendo el versículo ¿qué? 8. Dice: Él es que guarda las veredas del juicio, 9. Entonces entenderán justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guiará. Dice: la dirección te guiará, te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Entonces, todas esas cosas, la inteligencia o la sabiduría, nos conduce a eso. Yo tengo unos amigos allá que son demasiado vulgares para hablar. Cuando se juntan a hablar, yo les hablo, no me enseñan nada bueno, digo yo. Y al rato a mí me preguntan: ¿usted por qué ha venido? La verdad,
no vi que estuvieran hablando algo fructífero. Entonces mejor me siento y me quedo atendiendo mi negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque actuamos con inteligencia, pero no esa inteligencia que es natural que tenemos, sino la inteligencia de Dios. ¿Por qué? Porque si yo me quedo ahí, ¿qué estoy aprendiendo? ¿En qué soy edificado? ¿Verdad? La idea de algo es que yo sea edificado. Si alguien viene a contarme algo, yo evalúo, ¿me conviene? ¿Me edifica o no me edifica? Si no me edifica, digo, dejémoslo así, orémosle al Señor. Pero si me edifica, lo escucho, ¿verdad? Porque es de edificación. No todo lo debemos oír. No todo lo que dice la gente es bueno. Aparentemente parece bueno, pero no es bueno. ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener ¿qué? Sabiduría y inteligencia de Dios. Por eso he enseñado y dice que nuestra fe es una fe inteligente, una fe que ve, una fe que oye, ¿verdad? Una fe entendida en Cristo, entendida en el propósito. Todo lo que nos ocurre para bien. Todo lo que Dios nos da, nos ocurre para bien, para el propósito, para su bendición. Y los jóvenes, nosotros mi hijo, siempre le aconsejo, digo, hijo, usted tiene compañeros en el colegio de su edad. Y ande con ellos y moleste, pero hasta cierto punto, cuando ya se pasen, usted ya sabe que usted es diferente. Porque no todo nos conviene. ¿Sí o no? Y los jóvenes son dados a eso. Yo le digo, hijo, usted tiene que aprender a manejarse porque usted es diferente en los 45 o 50 compañeros que hayan en el colegio. Mi hermano, entre todos sus compañeros de trabajo, sus amigos, usted es diferente porque usted es de Cristo. Usted fue comprado con la sangre de Cristo. Usted y yo somos ¿qué? Diferentes. Amén. Somos diferentes. Fuimos llamados. Dice la palabra, puesta la mano en el arado, no mire qué, hacia atrás. No miremos atrás, no sigamos adelante a la meta que tenemos por delante, dice el apóstol Pablo. Y esa es sabiduría de lo alto. Nosotros tenemos una meta trazada en el Señor. Dice el apóstol, porque como aquel atleta corre a la verdad por algo perecedero como oro o plata, ¿sí o no? Hablando de los Juegos Olímpicos que ya existían en ese tiempo. Quizás el apóstol Pablo escuchó hablar, le dijeron, no sé, o estuvo ahí en Atenas en esos Juegos, por ahí alrededor. Pero él hablaba de eso, de los Juegos Olímpicos que existen hoy. Y dice, la verdad los atletas corren por algo perecedero como el oro y la plata. Pero nosotros corremos por aquello que es inescrutable, por aquello que es sobrenatural, por aquello que no es perecedero. Corremos por Cristo. Cristo es la meta. Amén. La meta de nosotros es Él. Llegar hasta la estatura del varón perfecto. ¿Y cómo lo logramos? Cada vez que comemos el pan, cada vez que nos sentamos a comer la palabra y le decimos, Señor, háblame. Dame sabiduría, dame entendimiento para conocerte más. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué dice la palabra? Buscar el reino de Dios y su justicia. Ya estamos en ese reino de Dios y en esa justicia que es Cristo. Dice, lo demás vendrá por añadidura. Ya Dios ya sabe ¿qué te va a dar? ¿Qué me va a dar mañana? ¿De qué tú tienes necesidad? ¿Sabe que ayer ayer o antier, almorzando ahí en el centro, llega una palomita siempre a las 12 del día? Y hay un señor ahí al lado que vende y él siempre le echa arroz, ¿verdad? Y él lo hace por gracia, pero yo me quedé mirando la palomita. Todos los días llega a las 12:30, tras mi aterriza. El señor almuerza a la 1. Todos los días llega a las 2:30 y da vueltas y espera que el Señor almuerce. Y él le echa arroz. ¿Y sabe qué me traía el Señor a la cabeza? Decía, ¿tú de qué te afanas? Si ese pajarraco, esa paloma, no trabaja,
no tiene plante, no hila, come todos los días y se viste bien. Ahora, ¿cuánto más usted y yo, que somos hijos de Dios, Él nos da lo que necesitamos? Si usted puede dar un aplauso. ¡Aleluya! Pues, hermano, lo que nos rodea nos enseña de Cristo. Eso nos enseña. No te preocupes. Le decía yo a alguien, si Dios te sana, Él sigue siendo Dios. Pero si no te sana también, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. El apóstol Pablo que dijo, Señor, si es posible, quita este aguijón en mi carne. No se sabe qué enfermedad tenía, pero él le oraba al Señor. Señor, si es posible, si es tu voluntad, quita este aguijón en mi carne. Pero ahí lo tenía. Pero igual él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, eso es sabiduría de lo alto. Perseverar a la meta. Eso el apóstol Pablo enseña. Ellos corren por algo perecedero, pero usted y yo corremos por algo eterno. Amén. Sigamos con paciencia. Dice, corramos con paciencia esta carrera que tenemos por delante. No cuente cuántos años llevan el Evangelio, hermanos, porque el Evangelio es eterno. El día que nos vayamos de este mundo, seguimos en este reino y seguimos aprendiendo de Él, seguimos aprendiendo de su palabra. Hermano, el hecho que estemos en las 4 tablas no significa que todo se acabó. Ese es el comienzo, el principio de entrar al conocimiento mayor del Señor. Amén. Pero por ahora no anhelemos eso. Por ahora sigamos creciendo en este conocimiento y corriendo esa carrera con paciencia. Sigamos adelante hasta llegar a esa meta, que es el conocimiento del Señor Jesucristo, y que en nosotros haya una expresión de vida de Él, para que otros vengan al conocimiento de este reino inconmovible que es el Señor. Mis amados, en esta tarde la palabra nos enseña de que Cristo es la sabiduría. Tantos años atrás Salomón escribe los proverbios sobre la sabiduría y no conoció a Cristo, pero escribió de Cristo, porque Cristo es la sabiduría para usted y para mí. Cristo es la paz, Cristo es la tierra prometida. Hermanos, el Antiguo Testamento está basado en sombras, tipos y figuras, pero todo habla de Cristo, habla del Hijo, porque ese es el propósito. Cuando sale Israel de tierra de Egipto, dice que iba a una tierra que fluye leche y miel y tendrían reposo. Esa tierra es Cristo. Usted y yo ya estamos en esa tierra de paz y esa tierra de reposo. Vuelvo y les digo, usted y yo estamos en el reino de los cielos. Ya caminamos en él. Disfrútelo, mi hermano. Disfruta. Yo disfruto las cosas más sencillas que Dios me da. Como ver comer a esa paloma. ¿Sabe? Recibí la enseñanza yo. No estaba preocupado porque yo ya llevo un tiempo para acá que no me preocupo en el trabajo. Mi cabeza se pone suavecito, difícil, pero yo digo, Señor, si los pájaros comen, no va a comer yo. ¿Ah? Entonces, esa paloma la trajo el Señor ahí y me enseñó. Mire, no se afana. Todos los días llega y le dan arroz. Fuera lo que se come por allá. Amén. Dice la palabra, he aquí mucho más que las aves del cielo. Somos los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hijos del reino. Pónganse en pie.